¿Cómo les va? En esta clase vamos a hablar de un tema muy interesante que es metrología dimensional. ¿A qué nos referimos con metrología dimensional? ¿Sí? Hasta ahora venimos hablando de mediciones, estuvimos hablando de unidades, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de la ciencia de la medición, porque eso justamente es la metrología. La ciencia de la medición, ¿sí? Comprende todos los aspectos relacionados con la medición, tanto los temas teóricos como todos los elementos prácticos y pragmáticos relacionados con las mediciones. Y hay varios tipos de metrología, ¿sí? Por un lado tenemos la metrología legal, que es aquella que se encarga de todos esos controles necesarios para asegurar que las transacciones dentro del entorno social, tanto comerciales como legales, cumplan con lo que dicen las leyes respecto de las mediciones de los distintos parámetros. También tenemos una metrología científica, que es aquella que se encarga de el control de los patrones, tanto primarios como secundarios, ¿sí? Que aseguran que las empresas nacionales tengan a su disposición elementos contra los cuales contrastar y certificar los instrumentos que están utilizando para sus mediciones. Y por último, la que a nosotros nos interesa fundamentalmente, que es la metrología industrial, ¿sí? Metrología industrial es básicamente la que se utiliza en todos los procesos productivos. ¿Y para qué medimos en un proceso productivo? Y porque evidentemente, si yo tengo un producto, estoy fabricando un producto que tiene una especificación determinada, yo tengo que asegurarme que ese producto cumpla con las especificaciones, y para eso que tengo que hacer, tomar una serie de mediciones que me verifiquen que efectivamente estoy cumpliendo con las especificaciones técnicas del producto. Por lo tanto, midiendo adecuadamente a través de procesos metrológicos los productos que salen de una línea de fabricación, voy a incrementar el nivel de calidad de los mismos. Disminución de rechazos. ¿Por qué? No solamente la metrología industrial se aplica a procesos que podríamos llamar forenses, ¿sí? Al final del proceso productivo, sino que en las diversas etapas del proceso productivo, a través de distintos instrumentos y distintos protocolos, vamos tomando mediciones parciales de distintos parámetros que nos aseguran que los subproductos o las partes componentes que luego irán a formar el producto terminado cumplan con las especificaciones de manera tal que cuando yo mida al final me asegure de que ese producto al final va a estar libre de fallas, con lo cual voy a disminuir los rechazos, ¿sí?, al final de la línea de producción. Y evidentemente, si disminuyo los rechazos, voy a aumentar la productividad. Y si aumento la productividad, evidentemente voy a mejorar los costos de producción a través de un adecuado control de los procesos productivos, midiendo en las distintas etapas del proceso productivo. Bien. ¿Qué áreas tiene la metrología? Hay muchas, variadísimas. Acá vamos a citar solamente algunas. Mecánica de cuerpos, ¿sí? En particular la que vamos a ver nosotros hoy, que es metrología dimensional, medir dimensiones físicas, longitudes y ángulos, ¿sí? Pero también podemos medir fuerzas, podemos medir masa, podemos medir vibraciones, podemos medir sonido, tanto en el concepto de ruido que puede afectar a los trabajadores, como mediciones de sonido en aquellos elementos donde se justifique una medición de sonido. Por ejemplo, si estamos verificando las características acústicas de un teatro o si tenemos una fábrica de elementos de sonido como son parlantes o amplificadores, donde voy a tener que medir el nivel de potencia sonora, por ejemplo, de mis equipos. Perfecto. Otras cuestiones donde puedo medir. Termofísica de fluidos. Puedo medir temperatura, humedad, presión, flujo, caudal, distintos elementos relacionados con fluido. En óptica, medir cantidad de luz, todas las mediciones de fotometría y las de colorimetría que no son menos importantes. El color es parte importante de un producto.
¿sí? Es parte importante del marketing del producto y por ende el controlar el color con el que salen los productos también es un área de la metrología. En electromagnetismo, infinidad de mediciones, ¿sí? Todo lo que son mediciones eléctricas, mediciones de potencia, energía, tiempo, frecuencia, fenómenos magnéticos, fenómenos eléctricos, se miden siempre a través de los distintos aparatos de metrología. Radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes, radioactividad, física, densidad, viscosidad, es innumerable las áreas en las que la metrología tiene su lugar. Pero en particular nos vamos a dedicar a la metrología dimensional. Se encarga básicamente de medir las dimensiones físicas de un producto, tanto lineales como angulares. En la industria metalmecánica son fundamentales, pero ninguna rama de la ingeniería está exenta de mediciones de metrología dimensional. No solamente se miden magnitudes mecánicas como las longitudes o los ángulos, sino que hay mediciones especiales. Por ejemplo, si tuviéramos una fábrica de rulemanes y estaríamos midiendo las bolillitas que están adentro de un rulemán, tendríamos que asegurarnos de que esa bolillita es una esfera perfecta para que justamente el rulemán tenga un rozamiento mínimo en su movimiento. Por ende, tendríamos que estar midiendo redondez. Si estuviéramos en una obra donde estamos construyendo una vía ferroviaria, allí el paralelismo entre los rieles es fundamental. Entonces hay un montón de otras mediciones aparte de la simple longitud o la simple medición angular. Y tenemos que tener en cuenta también que si vamos a medir, tenemos que asegurar que los instrumentos que estamos utilizando para las mediciones estén adecuadamente calibrados y certificados contra un patrón, sea secundario o primario, que me asegure que el instrumento está midiendo de acuerdo a su especificación. Y otro tema importante a tener en cuenta es la trazabilidad de las mediciones. La trazabilidad de las mediciones es la base de datos que yo voy acumulando de las mediciones que yo hago para asegurar la calidad de un producto, de manera tal de que si yo tengo un reclamo sobre un producto que saqué al mercado, yo pueda analizar y en base a mis registros de cuándo medí ese producto y con qué medí ese producto, poder verificar si hubo algún error en el proceso o si ese reclamo no tiene fundamento. Por lo tanto, la trazabilidad sirve en el aseguramiento de la calidad y también es una protección legal contra quejas y reclamos. Bien, vamos a hablar de algo que está muy relacionado con la metrología, que es la tolerancia de fabricación. ¿A qué me refiero? Es imposible que dos piezas fabricadas en un proceso industrial sean idénticas. La exactitud en los procesos de fabricación, la exactitud absoluta no existe. Hay innumerables factores que afectan la exactitud en la producción de un elemento, de un bien. La temperatura, por ejemplo, a la que se efectuó el proceso, el desgaste de las distintas herramientas, las distintas maquinarias que utilizo para fabricar el producto, ¿sí? Irregularidades en la materia prima, que puede ser más blanda o más dura, me van a producir diferencias en el producto fabricado, vibraciones que se produzcan en algún momento del proceso productivo, calibraciones de los distintos instrumentos o equipos que utilizo para asegurar la calidad del producto y por supuesto el factor humano que es parte también de los procesos productivos y que también influye en la falta de exactitud en el proceso productivo. Bien. Siempre va a existir una diferencia entre el valor nominal que debe tener una pieza fabricada y el valor obtenido realmente en el proceso de fabricación. Siempre. Yo a través de un plano fijo el valor nominal al cual yo debo tender a fabricar, pero siempre voy a tener
diversas variaciones entre la pieza real fabricada y lo que dice el plano. Ahora, esas variaciones que tengo entre lo que el plano dice que tengo que fabricar y lo que efectivamente está saliendo de mi línea de producción, las tengo que acotar. No puedo fabricar cualquier cosa, sino que tengo que de alguna manera, ¿sí?, determinar cuáles son los límites que yo le pongo a mi proceso productivo para determinar cuándo una pieza está bien fabricada y cuándo no. Y esos son las tolerancias de fabricación. Bien, entonces la tolerancia es la cantidad total que está permitido que una dimensión específica varíe en la fabricación. Es la diferencia entre los límites máximos y mínimos permitidos. El fabricante, el área de ingeniería que ha desarrollado la pieza o el proceso productivo, determina cuáles son los límites máximos y mínimos permitidos a una determinada cantidad, a una determinada dimensión, a una determinada magnitud que tiene esa pieza que estoy fabricando. Va a ser siempre una relación de compromiso. ¿Por qué? Porque si yo tomo tolerancias muy amplias, lo que voy a generar son productos defectuosos. Imagínense que yo fabrico tornillos y tuercas y como doy tolerancias de fabricación muy amplias, después resulta que cuando voy a enroscar la tuerca en el tornillo, resulta que la tuerca no entra. O que cuando voy a enroscar la tuerca en el tornillo, resulta que queda floja y no ajusta bien. ¿Por qué? Porque tomé tolerancias demasiado generosas y entonces de esa manera muchos de los productos fabricados van a ser defectuosos. Entonces, ¿qué hago? Bueno, me voy al otro extremo. Tomo tolerancias muy estrechas. Pero si tomo tolerancias muy estrechas, voy a necesitar máquinas de altísima calidad y es altamente probable que tenga un alto rechazo de producto terminado porque no cumple con las tolerancias que yo mismo me exigí para fabricarla, con lo cual aumento excesivamente los costos de producción. Entonces, siempre la fijación de tolerancia es una relación de compromiso entre costo y calidad de producto. Vamos a ver algunos términos relacionados con la tolerancia de fabricación. Cota nominal, ¿sí? Esto es lo que el plano me dice que debe tener la pieza. La dimensión de la pieza está en la cota nominal que está indicada en el plano de ingeniería de la pieza. Una medida máxima, que es el máximo permitido del valor de esa dimensión, es el que yo fabricante aseguro que como máximo voy a permitir en mi producción a un producto que yo lo determino que puede salir al mercado. Y también la mínima que puede tener valores. Y por último, el rango de tolerancia, que es la diferencia entre el máximo y el mínimo, por supuesto. Pueden ver aquí, por ejemplo, una tolerancia que dice que esta medida es de 1,50 más menos 0,4. Medida máxima sería 1,54, medida mínima 1,46. Rango de tolerancia 0,08. Bien. ¿Cómo las expresamos las tolerancias? Tolerancia simétrica. Yo digo que la cota nominal de mi pieza es de 15,8 metros, por ejemplo. Y admito una tolerancia de más o menos 0,1 metro. Lo que estoy diciendo es que la pieza puede medir entre 15,9 y 15,7 metros. Mientras esté dentro de esos rangos, voy a considerar que el producto fabricado cumple con la especificación. Puedo tener una tolerancia asimétrica, que me permita más hacia un lado que hacia el otro. Observe, en este caso estamos hablando de una tolerancia en una medición de masa, donde yo pongo 15,8 kilogramos más 0,1 kilogramos menos 0,05 kilogramos. Admito una tolerancia más grande hacia arriba que hacia abajo. También puedo tener una tolerancia unilateral. ¿Qué es esto? Que admito tener algunos productos fabricados que sean
más grande que la cota nominal, pero no admito que sean más chicos. Lo pueden ver acá, por ejemplo. Esta pieza que puede tener 15,8 milímetros más 0,1 milímetros menos 0,0 milímetros, o sea, nada. Y también a veces la puedo expresar, en lugar de expresarlo en valores, la puedo expresar en porcentajes. En este caso pueden ver acá que explicité una fuerza en 15,8 newton más o menos 5%. La quiero pasar al otro estilo de tolerancias. Evidentemente lo único que tengo que hacer es calcular el 5% de 15,8 newton y van a tener los valores expresados en sus unidades. Tengan en cuenta que estas no son las únicas formas de expresión de la tolerancia, hay algunas más, hay varias más, hay distintos conceptos, distintas formas de encararlo y eso lo van a ver en el apunte de metrología dimensional que les recomiendo calurosamente que lean para ver otros criterios de expresión de la tolerancia. Bien, ahora hablamos de la tolerancia y vamos a volver a hablar de un tema que ya conocemos, que es los errores en las mediciones. A veces se confunde un poco el tema tolerancia con el tema error, pero tengamos en cuenta que son cosas muy diferentes. Las tolerancias son parte del proceso productivo de un bien. Los errores son parte de un proceso de medición y son inherentes al instrumento o al sistema de medición y no al producto en sí. Dijimos que siempre que medíamos en la medición había alguna clase de error y habíamos definido el error en una medición como la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. Vamos a ahondar un poquito más el tema de error y vamos a hablar de dos formas distintas de expresar el error. Por un lado, a este error que acabamos de definir lo llamamos error absoluto. Y lo expresamos, como se ve ahí, como dijimos antes, como valor medido menos valor verdadero. A veces se lo suele llamar en la teoría metrológica delta X. Pero es valor medido menos valor verdadero. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense, acá tengo un valor medido de una pieza, una dimensión de la pieza es de 25,7 metros. El valor verdadero yo sé que son 25,4 metros. Entonces el error absoluto, que es valor medido menos valor verdadero, va a ser 25,7 metros menos 25,4 metros, van a ser 0,3 metros. Tengan en cuenta que el error absoluto puede ser positivo o negativo según que el valor medido sea menor o mayor que el valor verdadero. Bien, ahora, ¿cuál es el tema del error absoluto? ¿Sí? Si yo digo que en una medición tuve un error de 1 metro, me dice algo de por sí y en general me dice bastante poco, a menos que yo lo compare con lo que estoy midiendo. Si yo cometí un error de 1 metro en la medición del frente de una casa que tiene 10 metros, evidentemente el error fue importante. Ahora, si yo cometí un error de 1 metro en la medición de la distancia de la Tierra a la Luna, que son 400 millones de metros, evidentemente el error fue muy pequeño. Entonces tenemos que ver de qué manera podemos mejorar este concepto de error para que me hable un poco sobre la calidad que tiene mi medición. Y eso lo hacemos a través de este otro tipo de error que lo llamamos error relativo y que a veces en la teoría metrológica se lo simboliza con la letra epsilon. ¿Cómo se define el error relativo? Como el error absoluto en módulo, o sea, el error absoluto sin el signo, dividido el valor verdadero y por 100. Se lo expresa en porcentaje. ¿Sí? Entonces, ahora sí, fíjense, vamos al mismo caso de antes. El valor medido era 25,7, el valor verdadero era 25,4, el error absoluto era la resta de los dos, 0,3, y ahora el error relativo va a ser 0,3 en módulo
que sigue siendo 0,3, dividido el valor verdadero, 25,4, y eso multiplicado por 100. Hago las cuentitas y eso termina dándome que el error relativo es del 1,18%. Y entonces ahí sí voy a tener una idea clara de cuán buena o cuán mala es la medición que yo estoy tomando en cuanto a la cantidad de error que incluye. Bien. Ahora, vamos a ver cómo podemos expresar una medida y su error. Fíjense, por ejemplo, acá lo que les puse es las especificaciones de uno de los instrumentos que tenemos en taller de ingeniería. En particular, este es un sonómetro o un decibelímetro, es un medidor de sonido, un medidor de ruido. Observen que en su especificación me dice el error del instrumento. Me dice que la exactitud de este instrumento es de más o menos 1.4 decibeles. La unidad de medición de sonido es el decibel. El error de este instrumento, de acuerdo a su manual, cuando está adecuadamente calibrado, es de 1,4 decibeles. Entonces, si yo tomara una medida con este instrumento, voy con este instrumento a una fábrica donde hay mucho ruido de máquinas y quiero verificar que ese ruido no sea nocivo para los empleados que están trabajando ahí, lo debo contrastar lo que mide el instrumento contra las normas de un ambiente laboral, entonces voy y mido. Y lo que medí son, por ejemplo, 78 decibeles. ¿Cómo puedo expresar el error en esta medición? Lo expreso de esta manera. El valor medido, 78 decibeles, que es lo que yo leo en el display del instrumento, más o menos el error que el fabricante del instrumento me indica que este instrumento tiene, más o menos 1,4 decibeles. Por lo tanto, ¿qué estoy diciendo? Que el valor verdadero debería de estar entre 79,4 y 76,6 decibeles. Bien, algunas formalidades que debemos cumplir. Siempre el valor de la magnitud debe tener el mismo orden decimal que el error absoluto. Observen estos tres ejemplos. Yo digo acá que el valor medido de una dimensión determinada es 3,42 y el error en la medición lo expreso con 2 decimales porque el valor medido tiene 2 decimales. Observen este segundo caso. El error en la medición tiene 2 decimales. Entonces, sobre la medición que tenía un solo decimal, completo los 2 decimales con un 0. En el tercer caso, el valor medido no tenía decimales, el error en la medición no tiene decimales. Estas son formalidades que los ingenieros tenemos que tener en cuenta. Bien. Incertidumbre, otro concepto relacionado con la medición. Es la indeterminación en una medida. ¿A qué nos referimos? Cuando dijimos que ninguna medición está libre de error. Si yo mido varias veces, voy a obtener distintos valores. Acuérdense de cuando vimos el concepto de exactitud y el concepto de precisión, cuando hablamos de los errores aleatorios, cuando hablamos de los errores sistemáticos. Evidentemente, entonces, hay un montón de cuestiones que generan imprecisiones en la medición y que si yo mido repetitivamente, no voy a obtener siempre el mismo valor, sino que voy a obtener un rango de valores. ¿Cómo me aseguro entonces de llegar al valor más parecido al verdadero? Primero, tomo no una sola medición, sino una cantidad. Tomo n mediciones en general. Y como dijimos cuando estuvimos trabajando con errores, hablamos de que en realidad yo no conocía jamás el valor verdadero, pero sí podía tomar el valor más probable como justamente el promedio de las mediciones que tomé. Sumo todos los valores y los divido por n. Tomo el promedio y eso lo tomo como valor más probable. ¿Y qué va a ser la incertidumbre?
La diferencia, si dentro de esos n valores que yo medí, tomo el más grande, tomo el más chico. La incertidumbre va a ser la diferencia entre los dos. ¿Cómo expreso entonces mi medición tomando en cuenta la incertidumbre? Parto de un supuesto estadístico que me dice que los errores están distribuidos más o menos uniformemente. Entonces, puedo decir que mi valor va a estar en una franja comprendida entre el valor más probable más o menos la mitad de la incertidumbre. Mitad de la incertidumbre para arriba, mitad de la incertidumbre para abajo. ¿Y cómo relaciono estos dos conceptos? Tolerancia e incertidumbre. Por un lado, la tolerancia se refiere al objeto que voy a medir. El objeto que voy a medir tiene una especificación que me dice, este objeto mide 5, pero debería medir 5, mejor dicho, pero lo voy a considerar bueno si mide entre 4,9 y 5,1. Estamos hablando de tolerancia. La incertidumbre que me dice, este instrumento con el cual estoy midiendo no es perfecto y tiene un cierto rango de error. Y en el proceso de medición voy a tener imprecisiones. Entonces, ¿cómo me aseguro yo de asegurar la calidad de un producto evaluando adecuadamente las tolerancias si yo tengo un instrumento que mide teniendo incertidumbre? ¿Cómo hago yo con un instrumento que es imperfecto, que tiene errores, para darme cuenta que ese instrumento me tiene que servir para evaluar adecuadamente la tolerancia de un producto que tengo que medir? Y ahí aplico la regla de oro de la metrología. ¿Qué es lo que me dice? Que el instrumento de medida debe tener una incertidumbre menor al 10% de la tolerancia de la pieza a controlar. O sea, mi incertidumbre no puede ser más que un 10% de la tolerancia del producto que voy a medir. Veamos un ejemplo. Fíjense lo que tengo acá en estos 4 casos. Lo que está entre las dos rayitas, entre las dos marquitas celestes, es el rango de tolerancia de un producto que yo tengo que medir. O sea que este producto lo voy a considerar aprobado si sus valores están entre este máximo y este mínimo. Ese producto lo voy a medir con un instrumento que me va a medir este valor, X, pero que tiene esta incertidumbre. O sea, el valor verdadero va a estar dentro de esta franja roja. El instrumento me midió esto, pero debido a la incertidumbre del proceso de medición, puede ser que mi valor verdadero esté dentro de este rango. Como podemos ver, todo esto es mucho más chico que la tolerancia, entonces la medición queda dentro de tolerancia y entonces en este caso sí vamos a poder asegurar que el producto fabricado está dentro de las tolerancias porque estoy cumpliendo de alguna manera con la regla de oro de la metrología. Vamos a este segundo caso. De nuevo, acá tengo mi rango de tolerancia, de aquí hasta aquí el producto se considera bien fabricado. Acá tengo lo que mide mi instrumento con su incertidumbre. Vemos que el instrumento está midiendo por debajo de la cota mínima y que con incertidumbre y todo, la mayor incertidumbre posible, aún así se encontraría por debajo de la cota mínima. Por lo tanto, en esta medición yo puedo asegurar que este producto no cumple con la tolerancia de fabricación que yo me estoy exigiendo. Vamos al tercer caso. Observen ustedes. De vuelta, mi rango de tolerancia está acá. La medición que tomé está acá. La medición que tomé me dice que está fuera de tolerancia la pieza. Pero observen el rango de incertidumbre. El rango de incertidumbre me cae dentro de los valores de tolerancia aceptables. Por lo tanto, en realidad, en honor a la verdad, yo no puedo asegurar si esta pieza está buena o está mala, porque puede ser que la pieza esté dentro de una condición marginal, pero aceptable,
y que por la incertidumbre del instrumento yo la rechace. Por lo tanto, tengo que considerar que este es un producto dudoso. Y observemos el último caso. También, tolerancia aquí, medición en la franja roja. La medición me dio dentro de la especificación de tolerancia. En primera instancia, yo podría pensar que este producto podría aceptarse. Sin embargo, la incertidumbre de la medición hace posible que la medición real esté fuera del rango de tolerancia. Por ende, puede ser que este producto sea marginalmente defectuoso. Por ende, lo tengo que calificar también como dudoso. ¿Por qué? Porque la incertidumbre del instrumento no me permite discernir si efectivamente el producto está en condiciones de ser aceptado o no. Bien, ahora que hemos terminado el tema de tolerancia e incertidumbre, vamos a comenzar a ver algunos instrumentos muy habituales en todos los procesos de metrología dimensional. El primero que vamos a nombrar es el calibre. El calibre, también llamado pie de rey, también llamado vernier, es un elemento infaltable en cualquier área de metrología y un instrumento de uso tan difundido que no hay taller mecánico barrial o ferretería de barrio donde no tengamos algún calibre arriba del mostrador o en el banco de trabajo. Bien, ¿cómo está compuesto este calibre? ¿Cómo se hace para medir? Pudimos ver que el calibre tiene una mordaza móvil, tiene una regla fija, tiene una regla móvil. Podemos ver que también tengo unas mordazas acá arriba. Vamos a ver cómo está compuesto este. Por lo pronto acá en el medio parece que tuviera una regla común, ¿verdad? Vamos a verlo un poquito en detalle. Tengo por un lado las mordazas ajustables que están acá abajo, que me sirven para medir cualquier pieza que yo coloque entre estas dos mordazas. Pero a veces necesito medir profundidades, tomar medidas internas. Por ejemplo, imagínense que yo quiero medir el interior de una tapita de gaseosa o el interior de una tuerca. Entonces, ahí utilizo las orejitas de arriba, que si se fijan en el dibujo, se cierran completamente en el momento en que el calibre está en 0 y las voy abriendo para colocar aquí cualquier elemento externo. Y por último, a veces necesito medir profundidades. Cuando yo muevo mi mordaza y la voy abriendo, hay una cola, ¿sí? Una varillita que se va desplazando hacia afuera y que entonces me permite medir profundidades. Entonces, a través del mismo instrumento yo puedo tomar medidas externas, medidas internas o profundidades. Bien. Si ustedes se fijan en el cuerpo del instrumento, yo tengo una regla. Una regla que si la miran aquí, van a ver que es una regla igualita a la regla que ustedes tienen en la cartuchera o arriba del escritorio. Una regla milimetrada. Entonces, la regla principal, la regla fija de un calibre, es una regla milimetrada. Y entonces, si solamente tuviera esa regla, en realidad, ¿para qué mido con esto? Que mido con la regla, más fácil y no compro un calibre. Pero la gran ventaja del calibre es esta segunda regla llamada nonio. Con esa reglilla que está en la parte móvil llamada nonio, yo puedo ajustar y medir ya no milímetros como mide la regla principal, sino fracciones de milímetro. Ahí la vemos en grande. Observen ustedes el nonio. Esta reglita que está acá abajo, la reglita móvil, la que está en el brazo móvil, se denomina nonio o vernier y me permite determinar las fracciones de milímetro. ¿Cómo se mide? El proceso es simple, pero por favor
Presten atención. Veamos primero la regla principal. La regla principal, como toda regla milimetrada, está marcada donde cada rayita representa 1 milímetro. Como la regla de vuelta, la regla de plástico, la regla de madera que ustedes tienen en la cartuchera o que usan en la escuela. Cada rayita es 1 milímetro. Las indicaciones numéricas que están aquí en la regla fija, las que están en la regla fija, se marcan cada 10 milímetros, que es 1 centímetro. Entonces, este 3 de aquí significa 3 centímetros. Este 6 de aquí significa 6 centímetros. Este 8 de aquí significa 8 centímetros. Y como 1 centímetro son 10 milímetros, entonces aquí yo tengo 30 milímetros, acá yo tengo 40 milímetros. Y cada una de estas rayitas es 1 milímetro más. Por lo tanto, aquí tengo 31 milímetros, aquí tengo 32, aquí tengo 33, y esta rayita un poquito más grande son 35 milímetros. Bien, ahora que entendí la regla principal, vamos a analizar el nonio. Observen lo que está escrito acá. 0,02 milímetros. Cada rayita chiquitita del nonio son 0,02 milímetros. Por lo tanto, aquí tengo 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, 0,10, 0,1 milímetros, 0,12, 0,14, 0,16 y así sucesivamente hasta 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 milímetros. Bien, entendida la regla 1 y la regla 2, la regla principal y la reglilla del nonio, vamos a ver cómo se mide. Primero, la cantidad de milímetros enteros las leo sobre la regla principal. Me fijo dónde cayó el 0 del nonio. Observen que el 0 del nonio cayó entre esta rayita y esta otra. Esta rayita son 36 milímetros, contemos. Acá tengo 30, esta que es un poquito más grande es 35, la que sigue es 36, 37 es esta. La que sigue acá es 38. Por lo tanto, acá tengo asegurado, esta rayita es la última que está a la izquierda del 0 del nonio, acá tengo la parte entera en milímetros que voy a medir. Mido 37 milímetros. Bien, ahí medí la parte entera. Ahora tengo que ver la fracción de milímetro. La fracción de milímetro la voy a leer en el nonio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? El proceso requiere de buen ojo. Tengo que buscar qué rayita del nonio coincide con una de arriba. No me importa el valor de la de arriba, solamente me importa que la rayita del nonio coincida lo más exactamente posible que con una rayita de arriba. Si ustedes se fijan, esta no coincide, esta tampoco, esta está corrida a la derecha, esta está corrida a la izquierda, esta está corrida a la izquierda, pero si se fijan en esta rayita, la que está debajo del 6 de los 60 milímetros, esta coincide exactamente. Entonces, esa rayita me da las fracciones de milímetro que está midiendo el calibre en este momento. ¿Cómo lo leo? Por un lado tengo mis 37 milímetros acá. Habíamos dicho que cada rayita de esta era 0,02. Entonces, 5 rayitas acá tenía 0,1 milímetros, 0,2 milímetros, 0,3 milímetros, 0,4 milímetros acá, y ahora vuelvo a contar los pasitos de 0,02. Tengo 37 aquí, 4, y cuento rayitas chiquitas, 0,02, 37,42, 37,44, 37,46. En este momento, este aparato está midiendo 37,46 milímetros. De nuevo, los 37 los mido acá, sobre la regla principal,
a la izquierda del cero del nonio. La fracción la leo acá en la rayita de abajo que coincide con la de arriba y acordándome que cada una de estas rayitas chiquititas en este nonio en particular vale 0,02 milímetros. Bien, vamos a ver un poco más el nonio, ¿sí? De vuelta. Observen ustedes la relación que tengo que tener entre la regla fija, que es la que está ahí, el nonio o vernier. Recuerden que siempre tengo que ver el cero del nonio y compararlo contra la posición en la regla fija, y que también tengo que ver qué ranura, qué marca del nonio coincide con la de arriba. Y tengo que tener en cuenta una cosa. Esa perillita moleteada, que la van a ver ahí arriba en todos los calibres, sirve para fijar el nonio y que no se pueda mover más. ¿Por qué? Porque si yo estoy midiendo una pieza y esto evidentemente necesito arrimar los ojos a la escala para poder ver con precisión, con exactitud, cuál es la rayita de abajo que coincide con la de arriba, entonces muchas veces tengo que sacar el calibre de la pieza que estoy midiendo para acercarlo a los ojos. Para evitar movimientos, entonces, primero ajusto esta pieza y luego retiro el calibre, la pieza a medir del calibre. Sigamos jodiendo con el nonio. Ahora vemos un dibujo del nonio y les voy a mostrar varios ejemplos de cómo se mide con el nonio. De vuelta, tengo acá mi regla fija, tengo acá mi nonio. Fíjense dónde cayó el cero del nonio. Está aquí. ¿Dónde está la última rayita que tengo antes del cero del nonio? Sobre la regla fija. Esta regla fija acá me dice 10 milímetros, acá me dice 15, acá me dice 16 milímetros. La parte entera son 16 milímetros. Fíjense que este nonio tiene solamente 10 divisiones, por lo tanto cada división es 0,1. Entonces acá tengo 16,1, 16,2, 16,3, 16,4, 16,5. Fíjense que la que cae justo debajo de una rayita de la regla fija es esta, 16,6 milímetros. Es lo que está midiendo este nonio. Veamos otros ejemplos. Los vamos a ir poniendo despacito, ¿sí? Se los voy a dejar ahí. Me voy a callar la boca para que ustedes miren un poco. Siempre recuerden que tienen que ver cuál es la última rayita antes del cero del nonio y qué rayita del nonio coincide con una de arriba. Cuál es la última rayita antes del cero del nonio y cuál es la rayita que coincide con una de arriba. Eso en cada caso. Entonces, analicen estos 4 ejemplos, ¿sí? Y yo les voy a ir colocando los valores correctos para que ustedes vean si midieron, si determinaron el valor correcto y analizaron bien el nonio. Acuérdense, es un nonio de 10 divisiones, cada una de las rayitas del nonio es 0,1 milímetro. Aquí tenemos la primera. Está midiendo exactamente 16 milímetros porque la rayita que coincide exactamente es la primera, es la del 0. Bien. Veamos abajo. 16,1 milímetros. La rayita corrida antes del 0 es la de 16, la que coincide exactamente es la de 0,1. La que sigue. $16,2 milímetros. 16,2. El 0,2 es el que coincide con una raya de arriba. La última. Ahí la tenemos. 16,3. Observen que ahora
La rayita de abajo que coincide con una de arriba es esta. Sigamos. Más nonios. Arriba a la izquierda. La que sigue. Observen. Acá tengo el 0. De vuelta. Sobre la escala principal, ¿cuál es la última rayita antes del 0 de la escala del nonio? 16. Acuérdense que estos 1 centímetro son 10 milímetros. 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Qué rayita de abajo me coincide con una de arriba? Esta, 16,5 milímetros. Sigamos. 16,6, 16,7 milímetros. De vuelta. 16 aquí, 0,7 aquí. Esta es la raya que coincide con la de arriba. Fíjense que esta no coincide, esta tampoco. La que coincide justo es esta. Vamos a más nonios. 16,8, 16,9 y ahí tienen 17. Hemos hecho todo el recorrido de un nonio décima por décima de milímetro. Bien, ahora les muestro dos nonios. Observen el nonio de arriba. Este nonio tiene 10 divisiones. Por lo tanto, lo que puede medir es una décima de milímetro por cada división. Este nonio de abajo tiene 20 divisiones. Ven que entre el 0 y el 0,1 tengo otra rayita más que es el 0,5. Por lo tanto, en este momento no solamente puedo medir la décima de milímetro, sino la media décima, o sea, las 5 centésimas. Entonces, observen la medición de arriba. Este mide 16,6, porque cada una de estas es 0,1. El de abajo mide 16,65. Los 16 están siempre acá, pero ahora tengo 0,05, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,65. Entonces, con un nonio con más divisiones, yo puedo medir con mayor resolución. ¿Se acuerdan lo que era la resolución? La medida más pequeñita que yo puedo tomar. Y ya que hablamos de resolución, definamos cómo se define la resolución de un calibre. Siempre es la misma cuenta que tenemos que hacer. Es una división. Es menor división de la escala principal sobre el número de divisiones del nonio. La escala principal en todos los calibres es siempre una regla milimetrada. Por lo tanto, la menor división de la escala principal es 1 milímetro en todo calibre. Número de divisiones del nonio, las cuento, ¿sí? Fíjense que en este caso yo tengo un nonio que tiene 20 divisiones, entonces la resolución de este calibre va a ser 1 milímetro dividido 20 divisiones, 0,05 milímetros, que es lo mismo que decir 5 centésimas de milímetro. Con este calibre voy a medir 5 centésimas de milímetro como mínimo. Vamos a hablar ahora que terminamos con el calibre, con otro instrumento no tan común como el calibre, pero sí muy difundido de todas maneras en todos los ambientes metalmecánicos. Este instrumento se denomina micrómetro o Palmer. Observen ustedes en este GIF cómo está compuesto. Pueden ver acá una mordaza fija y pueden ver una mordaza móvil. La pieza a medir la coloco justamente entre las dos mordazas y ajusto la móvil hasta que oprima a la pieza a medir. ¿Cómo ajusto esto? A través de este tambor numerado. Este tambor numerado lo ajusto con la mano hasta llegar hasta llegar al límite de la pieza.
Observen también que sobre la parte fija del instrumento hay una escalita con rayitas. Entonces, ¿cómo voy a medir? Ahora lo vamos a explicar en más detalle, pero voy a medir una parte en esta escala fija que está ahí abajo y otra parte en la escala del tambor. Así voy a medir con el micrómetro. Bien, veamos cómo está compuesto el micrómetro y cómo mide un micrómetro. Aquí lo tenemos. Acá tenemos el nombre de cada una de las piezas, ¿sí? Al arquito que me permite sostener toda la cosa lo llamo marco, cuerpo o bastidor. Es el cuerpo del micrómetro. Tengo el yunque, ¿sí?, que es la mordaza fija. La mordaza móvil la llamo husillo. Entre las dos voy a colocar la pieza a medir. Aquí tengo un freno que tiene la misma función que la rueda moleteada del calibre, mantenerlo fijo para poder medir. Tengo una escala graduada en el tambor. Tengo un manguito que es el que me permite correr el husillo, que también tiene una segunda escala. Y por último tengo la perilla del trinquete. ¿Cuál es la función de la perilla del trinquete? El tema es el siguiente. Por el proceso constructivo, por el sistema de medición que tiene el micrómetro, yo puedo girar el manguito y no tiene ninguna clase de tope el manguito. Por ende, si yo colocara acá una pieza blanda, yo podría deformar la pieza si la oprimo demasiado, o eventualmente, si la pieza es dura y yo sigo apretando el manguito, puedo llegar a romper el instrumento. Entonces, tiene un sistema de trinquete el manguito, que si yo en lugar de mover el husillo a través del manguito, lo hago a través de esta perilla, cuando llega a la posición de contacto con el espécimen a medir, directamente deja de avanzar. Ustedes van a escuchar un cri, 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 cri y van a ver que la pieza no avanza más. Y de esa manera puedo sostener la pieza a medir sin deformarla. ¿Cómo está compuesto nuestro querido micrómetro o Palmer? El principio de medición es muy elemental. Lo que hay adentro del micrómetro es básicamente una tuerca y un tornillo de precisión. El tornillo avanza dentro de la tuerca. Cada vez que gira una vuelta, el tornillo avanza 0,5 milímetros, medio milímetro. Eso se hace justamente con una rosca de altísima calidad para asegurarme de que una vuelta completa del tornillo dentro de la tuerca significa un avance del husillo de exactamente 0,5 milímetros. Entonces, si yo le di 2 vueltas para que entre en la pieza, evidentemente lo que avanzó eso, la pieza tiene 2 veces 0,5 milímetros, tiene 1 milímetro. Si le di 3 vueltas va a tener 1,5 milímetros, si le di 4 vueltas tiene 2 milímetros. Así de simple es el principio de funcionamiento del Palmer o micrómetro. Observen la escala en la parte fija del cuerpo del instrumento. Observen que hay rayas abajo y rayas arriba. Cada una de estas rayas significa una vuelta del tambor. Cada una de estas rayas significa medio milímetro. ¿Por qué coloco rayas arriba y abajo? Y por la sencilla razón de que como medio milímetro es una distancia muy pequeña, si yo colocara todas las rayas arriba o todas las rayas abajo, sería muy difícil de leer porque estarían muy pegadas. Entonces voy alternando medio milímetro abajo, medio milímetro arriba. Tengo abajo mis 0,5 milímetros, arriba 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Cada rayita significa medio milímetro y las voy alternando una abajo y otra arriba. Bien, ahora, ¿cuál es el tema? Va a ser un milagro que la cantidad de vueltas que yo tenga que dar para
colocar la pieza a medir sea una cantidad exacta de vueltas. Bien, entonces, justamente para medir la fracción de vuelta, tengo el tambor con 50 divisiones. Entonces, como una vuelta son 50 centésimas de milímetro y eso tiene 50 divisiones, voy a poder medir una centésima. Bien. ¿Cómo mido con el micrómetro? Primero veamos la resolución. Es muy parecido a cómo hablábamos de la resolución del calibre. Paso del tornillo sobre el número de divisiones del tambor. El paso del tornillo para todos los micrómetros es de 0,5 milímetros. El número de divisiones del tambor es de 50 divisiones. Por lo tanto, con un micrómetro obtenemos una resolución de 0,5 milímetros sobre 50 divisiones, 0,01 milímetros. Puedo medir hasta una centésima de milímetro. Adicionalmente, algunos micrómetros de alta precisión incorporan un nonio y con ese nonio le agregan un decimal más. Ahora, en la era digital van a ver que en general cuando queremos ya grandes exactitudes nos vamos a un instrumento digital y lo que vamos a encontrar en los talleres habituales son los micrómetros sin nonios, con los cuales voy a medir hasta la centésima de milímetro. Bien. ¿Cómo mido con el micrómetro? Tengo que contar rayitas. Así de fácil. Cuando el instrumento está completamente cerrado, yo lo único que voy a ver es el cero del nonio. El cero del nonio. El cero del micrómetro. El tambor va a estar girado hasta acá y solamente voy a ver el cero. A medida que lo voy abriendo para que entre la pieza entre el husillo y el yunque, me van a ir apareciendo estas rayitas donde cada rayita es medio milímetro. Y entonces cuento rayita. Fácil, ¿no? Porque si acá tengo el número 5 y la última rayita que veo es esta, entonces yo sé que sobre la parte fija tengo 5,5 milímetros. Acá lo veo. Luego van a ver también que cuando está el husillo completamente cerrado, el cero del tambor coincide con esta raya del cuerpo del micrómetro. Entonces, ¿cómo voy a medir la parte de las centésimas de milímetro? Me voy a fijar qué rayita del tambor coincide con esta raya central. Vemos que acá tenemos 25, 26, 27, 28. Estos son 0,28 milímetros. Hago la suma, 5,5 milímetros por acá, 0,28 milímetros por acá, 5,78 milímetros es lo que está midiendo este micrómetro. Bien, por supuesto, hoy día todos preferimos los instrumentos digitales, ¿sí? Donde en lugar de analizar la posición relativa del nonio con respecto a la regla, directamente leo en un display numérico, en realidad es alfanumérico porque también me da la unidad, cuántos milímetros y cuántas centésimas de milímetro estoy midiendo, y a otra cosa mariposa, y me olvido de andar viendo dónde está el tambor, y dónde está la escala, y dónde está el nonio. ¿Sí? Pero tengan presente una cosa. En la mayoría de los talleres, el que van a encontrar es el calibre normal y no el digital. Por otra cuestión, el calibre normal, si bien es imprescindible contrastarlo contra un patrón, no tiene absolutamente nada para ajustar. Va a funcionar bien hasta que el desgaste mecánico lo vuelva impreciso, el desgaste producido por el uso lo vuelva impreciso, o la escala se vuelve ilegible, o se ensucie, o se rompa, o se doble. El digital
necesariamente requiere de una contrastación mucho más habitual que el otro. En realidad, no, la contrastación va a estar determinada por las normas de calidad de la compañía, es otra cuestión. Pero sí es muy fácil ver cuando un calibre mecánico no va a medir bien porque vamos a notar el juego, vamos a notar la vejez del instrumento, vamos a notar la rotura del instrumento. En el digital nunca sabemos, a menos que tengamos un certificado de calibración que me lo avale. Calibres especiales. Un calibre muy interesante es el calibre de alturas. ¿Para qué sirve? Y para medir alturas de piezas. ¿Sí? Puedo medir alturas de piezas o diferencias de altura. Si tengo una pieza en forma de escalera, puedo ir midiendo los distintos pasos de la escalera. ¿Cómo está compuesto el calibre de alturas? Está compuesto por una base que normalmente es pesada y maciza de acero, ¿sí? De fundición, y tiene un brazo que puede ser largo hasta 70 centímetros, sobre el cual se desplaza un codificador rotatorio. Sobre este codificador rotatorio yo tengo el display donde voy a medir. Y pueden ver aquí donde tengo la mordaza móvil. ¿Cómo voy a medir? Y apoyando la pieza entre la base, entre el piso y la mordaza móvil. Así de simple. Bien. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta con este instrumento? ¿Sí? Este instrumento, en general son todos digitales los que tenemos hoy en día. En general siempre tienen una puesta a cero, lo cual me permite poder medir distintas alturas simplemente poniendo a cero en cada paso para poder medir diferencias. Eso es importante. Pero como mido alturas, yo tengo que asegurarme que la mesa donde está apoyado tanto el instrumento como el espécimen a medir estén absolutamente niveladas, porque si la mesa está torcida, evidentemente la altura que voy a medir va a estar despareja. Para eso, en las áreas de metrología se suelen utilizar estas mesas especiales que se les llama en general mármoles de medida, que no son de mármol, son de fundición de hierro pulido a espejo, y que se nivelan para asegurar que estén absolutamente niveladas y horizontales, y ahí apoyo el instrumento y la pieza que voy a medir para asegurar que no tenga un error sistemático debido a la inclinación de la mesa. Otro instrumento muy común son los espesímetros o medidores de espesor. Básicamente este instrumento sirve justamente para medir eso, espesores, para medir el espesor de un perfil de hierro, el espesor de un cartón, de una hoja de papel, de una chapa, de una lámina de algún material plástico, algo que tenga una dimensión pequeña del orden de menos de 1 milímetro o unos pocos milímetros. Pueden ver en este instrumento que tengo en realidad dos agujitas, una agujita pequeña y una aguja grande. La agujita pequeña me marca la cantidad de milímetros y la aguja grande me marca las centésimas de milímetro. Entonces, leo los milímetros en la aguja chica y las centésimas de milímetro en la aguja grande. La perillita, esta que ven aquí, me permite abrir la mordaza. Entre estas dos mordazas se coloca el espécimen a medir. La hoja, la lámina, la chapa que yo quiero medir, lo coloco entre la mordaza de arriba y la mordaza de abajo. Y existen distintos tipos de mordaza porque estos instrumentos son específicos para determinados usos industriales. Por ejemplo, este que vemos acá, van a ver que la mordaza de abajo tiene forma de bolita, es esférica, porque sirve para medir en caños, en tubos. Por ende, como yo tengo que medir el espesor de una superficie curva, necesito que la parte de abajo sea redonda para que toque en un punto. Por ejemplo, otro ejemplo, este otro es un espesímetro mecánico con rodillo. Si ven la mordacita,
tiene una ruedita que gira. ¿Para qué se usa? Imagínense que yo tengo que medir el espesor de una chapa que está saliendo de un tren de laminación y por lo tanto es una chapa que se está moviendo. Si yo tuviera una mordaza fija y la coloco, el movimiento se me llevaría el instrumento. Como esta tiene un rodillo, el instrumento no se mueve, sino que va girando el rodillo mientras yo mido y puedo medir tranquilamente un elemento en movimiento. Calibres especiales. Micrómetros especiales. Existe una gran variedad de calibres y micrómetros en la industria para fines específicos. Por ejemplo, estos sirven para medir ranuras internas. Yo necesito medir una ranura en el interior de una pieza mecánica. Observen el formato particular que tienen las mordazas de este calibre para poder medir justamente en una ranura. Lo mismo este micrómetro, que pueden ver los distintos usos que le puedo dar al micrómetro. En este caso, estamos hablando de un calibre digital. Observen lo que dice cada perillita. Encendido, 0. Lo puedo colocar a 0 en distintas amplitudes. Y por último, fíjense que este otro dice inch porque me permite medir en pulgadas o en milímetros. Otro calibre interesante son estos calibres específicos para medir profundidades. Si ustedes recuerdan cuando vimos las primeras ilustraciones del calibre, yo le dije que con la colita trasera, con esa laminita, yo podía medir profundidades. ¿Cuál es el tema al medir profundidades? Yo tengo que tener una buena base de apoyo para poder medir con perpendicular. Ustedes ya lo van a ver después aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me permite este calibre para medir profundidades? Darme una gran base de apoyo que me permita medir minimizando el error debido a la inclinación del aparato con respecto a la pieza. Lo vamos a ver bien aquí con las reglas del buen medir. Observen, aquí estoy midiendo una profundidad con un calibre común. Lo hago con la colita trasera. Si yo no la coloco bien derecha, lo que voy a medir, en realidad, en lugar de medir el cateto, voy a medir la hipotenusa de un triángulo, que es mayor. Por eso la tengo que poner derecha. Como el calibre común tiene un tamaño muy pequeño, que no llega a los 2 centímetros, entonces este tipo de calibres sí me permite apoyarlo adecuadamente en la pieza. Y terminemos entonces con la regla del buen medir. Siempre tenemos que medir con la pieza derecha, porque si no vamos a estar cometiendo un error y de vuelta vamos a estar midiendo la hipotenusa y no vamos a estar midiendo la diagonal de la pieza y no en realidad el lado. Siempre entonces medir derecho y en el caso del micrómetro no exceder la presión, porque si excedo la presión voy a deformar la pieza que estoy midiendo. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias.